Continuando con la clase, vamos a hablar acerca de la antonimia. Es el tema de la semana número 3. Primero vamos a tener en claro qué vienen a ser los antónimos. Como el nombre del tema dice, antonimia se refiere básicamente a los antónimos. Los antónimos son palabras de sentido contrario, es decir, palabras que se oponen. Tú enfrentas dos palabras y ambas van a tener el sentido opuesto. Si alguna palabra tiene un sentido en la clasificación de bueno, la palabra a la que está enfrentada tiene que tener la clasificación de bueno, se podría decir, de malo. Ahora tenemos la etimología de la antonimia. Proviene de dos voces griegas, las cuales significan lo siguiente. Proviene de la palabra antónoma, donde ant significa opuesto o contrario y ónoma, que significa nombre. Entonces, nombre opuesto o de nombre opuesto, de nombre contrario. Pasamos con los ejemplos para ver de qué trata todo esto de la antonimia y cómo se resuelven los ejercicios. En los ejemplos tenemos ciertas palabras claves. Es importante saber palabras de difícil concepto, o sea, palabras que de repente tienen un significado o si buscamos en el diccionario sus sinónimos, si buscamos otro significado parecido, en realidad nos da un sentido fácil. Pero cuando está escrito pareciera una palabra difícil, una palabra imposible y que nunca has escuchado. Entonces aquí es donde te voy a enseñar y te voy a explicar qué significan cada una de estas palabras que parecen difíciles. En los ejemplos tenemos la palabra pusilánime. Pusilánime significa cobarde, ¿ya ves? No era tan difícil, solo que la palabra es un poco más compleja, pero tiene significados fáciles. Si estamos buscando el significado de cobarde, entonces todo lo contrario tendría que ser las palabras que están de azul. Valiente, garrido, valeroso, arrojado. Todas estas cuatro palabras de azul, todas significan lo mismo, valentía. En cambio, pusilánime significa cobarde. Entonces ahí tú tienes un claro ejemplo de sentido contrario. Pusilánime es contrario a valiente, porque pusilánime significa cobarde. Entonces, cobarde, valiente, ya tienes el sentido contrario. Ahora tenemos la palabra albo. Albo significa blanco. Entonces, todo lo contrario va a ser oscuro. Vamos a ver, lo que está de azul, negro, oscuro, opaco, bruno. Todas estas cuatro palabras significan oscuridad, significan que no se puede ver, que es negro, que es opaco. Entonces, todo ello es contrario a algo que significa blanco. Ahora, compungido. Compungido significa una persona sensible, ¿no? Que tiene sentimientos. En cambio, todo lo contrario vendría a ser insensible, ¿no? Impertinente, contumaz, impertérrito, insensible. Todo ello es lo contrario a compungido. Compungido es una persona que tiene sentimientos, una persona sensible, una persona que le afecta mucho las cosas. Entonces, todo lo contrario a ello va a ser la persona impertinente, que no le importa nada, una persona contumaz, una persona impertérrita. Entonces, todo ello significa insensible. Todas estas cuatro palabras de azul significan insensibilidad. Y lo contrario es compungido, que significa sensibilidad. Ahora, con respecto a derogar. Derogar significa algo que no se va a llegar a dar. Entonces, algo que se cancela, ¿no? Que se anula. Entonces, instituir, establecer, autorizar, promulgar, todo ello vendría a ser lo contrario porque derogar nos da el significado de desautorización, o sea, que no se autoriza, algo que no se va a llevar a cabo. Entonces, si yo voy a instituir algo, voy a poner algo. Si yo voy a establecer algo, también voy a llegar a colocar algo. Voy a autorizar, estoy dándole pie a algo. Promulgar, estoy también incentivando algo. Por lo tanto, lo contrario es derogar. Con respecto a inmutable, inmutable significa algo que no cambia. Inmutable no cambia, por lo tanto todo lo contrario va a ser cambiante, variable, alterable, mutable. Todo eso va a ser lo contrario de inmutable, ¿no? Ahora pasamos a ver los ejemplos de los tipos de antónimos.
Vamos a ver ya la clasificación de los antónimos o de la antonimia en todo caso. Tenemos dos tipos, los graduales y los totales. ¿A qué se refiere con los antónimos graduales? Son aquellos que significan lo contrario, pero que existe un grado de contrariedad. Hay muchas palabras que tienen distinto significado y no solamente ello, sino que también muchas de estas palabras tienen grados de intensidad, se podría decir. Entonces, significa lo contrario, pero tú sabes que hay más palabras que también tienen ese significado, sino que hay una gradualidad. Por ejemplo, de blanco a negro, tú puedes decir que blanco es lo opuesto de negro, ¿cierto? Pero también puedes decir que blanco es lo opuesto a gris. Entonces, al blanco es lo opuesto a todos los colores oscuros. Entonces, entre blanco y negro hay una gradualidad de colores, del blanco al negro. Entonces, tú puedes decir blanco-gris, también tendrías el sentido de gradualidad. Tenemos frío-caliente. También aquí en el medio, ¿quién iría? Tibio. Entonces, tú tienes frío es lo contrario de tibio, caliente es lo contrario de tibio. Entonces, hay una palabra más que da el sentido de gradualidad, de grados, que no es, o sea, frío no es todo ni caliente tampoco es todo, sino que en el medio está tibio, o de repente un poco más frío, de repente helado, ¿no? Entonces, todas estas palabras me van a dar gradualidad con respecto a los antónimos. Luz y oscuridad. Aparte de la oscuridad, hay algo que es más oscuro donde de repente ya no se ve nada. En la oscuridad tú puedes ver algo de repente con la luz de la luna, pero en la penumbra, que es ya el nivel más alto de la oscuridad, ahí sí ya no se puede ver nada. Entonces tú puedes variar de luz a penumbra y de esa manera tú puedes completar la gradualidad de este tipo de antónimos. Es decir, que tú puedes utilizar los mismos significados, pero que te dan una graduación. O sea, los significados tienen una graduación. Ahora, día y noche. Lo contrario de, tú puedes decir, pero día es todo y noche también lo es todo, pero no, te estás olvidando de tarde. Entonces, sí hay una gradualidad. Día también puede ser lo contrario de tarde. Noche también puede ser lo contrario de tarde. Entonces, hay una gradualidad entre día y noche que nos hace ver que también funcionan como antónimos, pero este tipo de palabras pertenecen exactamente a esa clasificación específica, a la de los graduales, porque si te has dado cuenta no son totales, no son palabras totales porque hay cierto nivel de graduación entre una palabra antónima y la otra, su contraparte. Hay cierta graduación. Ahora pasamos a lo que vienen a ser los antónimos totales. Esto sí no tiene nada que ver con los graduales. Acá tú vas a ver palabras completas que no tienen ningún nivel de graduación. Se dividen también en dos, en antónimos complementarios y en antónimos recíprocos. ¿Quiénes son los complementarios? Son aquellos que la afirmación de uno elimina la posibilidad de que exista el otro. Es decir, va a existir uno, el cual va a tener que eliminar necesariamente al otro. Vamos a ver de qué se trata. Por ejemplo, vivo y muerto. Una persona no puede estar viva y muerta al mismo tiempo. Entonces, o está vivo o está muerto, ¿no? Entonces, vivo, muerto, es una eliminación, se podría decir. Legal, ilegal. Algo que es legal no puede ser ilegal al mismo tiempo. Tiene que ser o legal o ilegal. Entonces, ahí estamos viendo de que de esa manera se complementan, porque la existencia de uno elimina la existencia del otro. Si algo es legal, elimina por lo tanto que eso sea ilegal. Casado, soltero. Tú no puedes ser una persona casada soltera. Necesariamente tienes que estar casado o eres soltero. Entonces, si eres casado, vas a eliminar de que eres soltero. Si eres soltero, eliminas de que eres casado. Entonces, entre ambos se complementan y se eliminan entre ellos, ¿no? Porque la existencia de uno implica eliminar al otro. Natural, artificial. Tú no puedes decir que algo natural es artificial, porque tú sabes que es natural. Entonces, si algo es natural, ese algo no es artificial. Ahora vamos con los antónimos recíprocos. Son aquellos en los que el significado de uno implica la existencia del otro. Si en los complementarios la existencia de uno elimina la existencia del otro, en los recíprocos
es lo contrario. La existencia de uno implica la existencia de lo otro. A ver, vamos a ver. Es decir, que no puede existir uno si no existiera el otro. Son recíprocos. Por ejemplo, comprar y vender. Si necesariamente tú tienes que comprar, ¿a quién? A la persona que te vende, ¿sí o no? Entonces, ambos se complementan, son recíprocos. Ahora, entrega, recepción. Tú entregas algo y alguien tiene que recepcionar esa entrega, ¿cierto? Si no, ¿a quién le vas a entregar? Cuando tú entregas un producto, alguien lo recibe, esa persona lo está recibiendo y ambos términos son lo contrario, el que entrega y la persona que recibe. No son sinónimos, sino son antónimos porque son funciones contrarias. Dar y recibir. Tú das y alguien tiene que recibir. Por lo tanto, esos significados no son iguales, son diferentes. La persona que está dando no está recibiendo, está dando. Y la persona que está recibiendo no está dando. Pero, sin embargo, ambas palabras, por el sentido que yo tengo, por los conceptos, estoy entendiendo de que entre ambas son recíprocos. Hay reciprocidad, funcionan con la otra. Pagar y cobrar. Alguien te tiene que cobrar para que tú le pagues, ¿cierto? Pero ambos significados son opuestos. Ahora vamos a explicar esto a través de estos ejercicios. Tenemos ahí 10 preguntas para ponerlas a prueba. Palabras como abierto y cerrado. Acá vamos a trabajar juntos y me vas a indicar si tiene la función de gradual o tiene la función de complementario o tiene la función de recíproco. Abierto y cerrado. Ponte a pensar. Una puerta puede estar abierta y puede estar cerrada. ¿Puede estar algo más esa puerta? Claro, puede estar semiabierta, puede estar junta. Entonces hay una gradualidad entre abierto y cerrado. Por lo tanto, colocamos que son graduales. Caro y barato. Con respecto a caro y barato, ponte a pensar en la vida real, en la vida cotidiana. Hay cosas caras y hay cosas que son demasiado baratas. Entonces, entre ello tú puedes distinguir entre lo caro y lo barato. Puedes decir que algo es muy caro, que algo es caro, que algo es barato o que algo es muy barato. Entonces, eso sí existe. Entonces, hay ciertas gradualidades. Por lo tanto, estos son graduales. Porque tienes el precio medio, el precio cómodo. Tú puedes decir caro y también puedes decir cómodo, ¿no? A ver, ahora con respecto a algo que ya hemos visto anteriormente, casado, soltero. Casado y soltero, o estás casado o estás soltero, no puedes estar ambos. La existencia de uno elimina al otro. Entonces, ¿a qué se refería con esto? Eran complementarios. Cielo, infierno. ¿Existe término medio entre cielo e infierno? Bueno, el purgatorio no está considerado todavía como parte esencial de existencia, ¿no? Entonces, entre las palabras que nosotros utilizamos solamente conocemos cielo e infierno. Y aquí, ¿habrá gradualidad? ¿Habrá algo más allá del cielo? ¿Habrá algo más abajo del infierno? Entonces nosotros tenemos entendido que hay cielo e infierno. Y con respecto a estas palabras, o estás en el cielo o estás en el infierno, ¿no? Se dice, cualquiera de las dos. Pero tú no puedes estar en ambas. La existencia de una elimina la existencia del otro. Entonces, estas son complementarias. Ahora, vamos con comprar y vender. Esto también ya lo hemos visto. Esto es recíproco porque hay una reciprocidad entre ambos. Tienen sentidos contrarios, pero funcionan juntos. Compras y vendes y compras, ¿no? Entonces, para esto, ambas funcionan juntas, entonces estas son recíprocas. Día y noche, lo que acabamos de ver también anteriormente. Entre día y noche hay una gradualidad que falta, que es tarde. Entonces, día también puede ser antónimo de tarde y noche también puede ser antónimo de tarde. Entonces, de esta manera es que acá hay una gradualidad. Vendrían a ser graduales. Ahora tenemos difícil y fácil. Ponte a pensar porque esto es para pensar así bastante, para concentrarse. Tienes que pensar en la vida cotidiana, en la vida real o lo que nosotros tenemos entendido hasta el momento como real, porque así lo han establecido, ¿no?
Entonces, difícil y fácil. Ahora, tú puedes decir que algo es demasiado difícil o que algo es demasiado, ya esto es demasiado fácil. Entonces, como si lo puedes aplicar, vendría a tener el sentido de graduales. Encendido y apagado. Acá, o algo está encendido o está apagado. Tu televisor no puede estar prendido y apagado al mismo tiempo, o está encendido o está apagado. Para que tú te des cuenta a qué antónimos, a qué clase de antónimos pertenecen, necesariamente tienes que compararlo con algo de la vida cotidiana. Tienes que hacer ejemplos con ello para que te des cuenta si pertenecen a los recíprocos, a los graduales, si pertenecen a los complementarios. Entonces, tu televisor o está prendida o está apagada, pero no puede estar las dos al mismo tiempo. La existencia de uno elimina la existencia del otro. Entonces, esto vendría a ser complementario. Enseñar y aprender. Uno enseña para que el otro aprenda, pero no son lo mismo. La persona que está recibiendo está aprendiendo, la persona que está hablando es la que está enseñando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ellos? Son recíprocos. Ahora, posible o imposible. Posible o imposible. Recuerda, la existencia de uno elimina la existencia del otro. Si algo es posible, no puede ser imposible, ¿sí o no? Tiene que ser o es posible o es imposible. Si para ti es posible ganar es posible ganar la carrera, es posible, entonces le estás dando la categoría de posible. Por lo tanto, si es posible, al mismo tiempo no puede ser imposible. Por lo tanto, acá estamos hablando de complementarios.